Yo lo he nadado, lo he sumergido entero. Sí. Me he metido en la ola. Y la verdad es que yo creo que es un tema bastante más común y más normal de lo que nos podemos llegar a pensar. Lo he vivido yo en primera persona y lo he visto en personas que me han rodeado muy cerca, cómo ese impacto, ese burnout le ha afectado tanto, porque ya no te afecta solamente a nivel profesional, ¿sabes? Ya no disminuye tu rendimiento, sino ya te está afectando también a nivel psicológico. A nivel psicológico te lo llevas a tu casa también, no son cosas que te puedes dejar en la oficina o en la pista o donde estés trabajando, y también llega a afectar físicamente. Muy buenas a todos. Estamos hoy reunidos aquí con la buena compañía de Mari Carmen Casermeiro para hablar de burnout, surfeando el burnout en entorno deportivo, en la industria del deporte. Pero como digo antes, vamos a presentar a nuestra invitada al día de hoy, Mari Carmen Casermeiro. Como es de costumbre, le hemos preguntado a Perplexity qué es lo que sabe de ti, que es una inteligencia artificial que recaba información pues, de donde pilla de internet, para que nos hable un poco de quién eres tú. Me ha comentado que Mari Carmen Casermeiro Gámez, más conocida como Casi, que eso no me lo ha dicho la Perplexity, es una jugadora de bádminton del Club Los Colegiales, con experiencia en la Federación Española de Bádminton y en la Federación Europea de Bádminton en el área de alto rendimiento y desarrollo. Ha sido reconocida por su desempeño en el bádminton y su afán de superación en este deporte. Ha sido elegida como la mejor deportista del año en Antequera, lo que resalta su destacada trayectoria en este deporte. Si nos vamos un poquito más allá, a nivel profesional ha sido coordinadora en varios eventos internacionales, destacando campeonatos de Europa y project manager, principalmente en materia de mujer y badminton y Erasmus Plus, por ejemplo, también. En su Instagram ella dice que Wandering and Wandering, que no sé qué significa, y vive en una ciudad en la que les encanta el azúcar y la canela, como es ahora mismo Copenhague, Dinamarca. Esto Muy es bien. lo que me ha ido soltando Perplexity. Yo he endulzado alguna cosita. Aparte de esto, no sé a ti qué te parece el rendimiento de Perplexity respecto a tu persona. La verdad que ha sido bastante acertado porque he sido la mejor jugadora de bádminton de mi casa. So, así que ahí lo ha clavado que te caga. Ahí le doy un 10. No, y es verdad, con respecto al ámbito laboral también, lo ha descrito muy bien. Y bueno, lo del Instagram, Wondering and Wondering. Wondering porque siempre le estoy dando vuelta al tarro y preguntándome cosas, y wondering pues lo mismo porque siempre estoy en un mundo interior, a ver hasta dónde llega y de ahí no salgo. Muchas veces me entro en bucle, así que wondering and wondering. Así estamos. Perfecto, tenemos un poquito más Te el perfil contesto. de Casi. Aparte de lo profesional, ¿alguna cosita más que nos quieras contar? ¿Qué hacéis en tu tiempo libre en Eh, Dinamarca cuando no curras y no está lloviendo o nevando? mm, bueno, como llueve mucho, pues al final acabas pasando mucho tiempo en casa también. Así que estoy aprendiendo francés en mi tiempo libre. Uh-huh. Bueno, hace poco me hice un E15 también, con lo cual le he echado más de una orilla extra al francés y se ha ¿Cómo notado el hiciste el resultado 15? jugando a bádminton. Porque, claro, ahí estoy, todavía no lo he dejado, así que en el entrenamiento me torcí el tobillo y bueno, he intentado también aprovechar ese tiempo que tenía ahora de estar en casa, pues en vez de wandering and wandering, pues intentar hacer cosas más productivas y he empezado a darle bastante caña al francés y también voy al gimnasio. Así que esas son las dos principales actividades que más o menos van, y leo mucho también, que van rellenando mi día a día cuando no estoy jugando a bádminton o trabajando, más o menos. A veces me tomo un cafelillo así para salir de la vascueva, que tampoco viene mal, pero esas son las principales. Y un cinnamon roll, ¿no? Y un cinnamon roll. Cuéntanos,
Cuéntanos un poco, sobre todo por quien no te conozca, a qué te dedicas ahora. Es decir, personalmente, ya sabemos que un poco de wandering, un poco de lectura, un poco de francés, un poco de gimnasio, un poco de viajar también, por lo que tengo entendido. Pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas profesionalmente? Porque la presentación de Perplexity te ha puesto como un ídolo mediático en Antequera, pero no ha sido muy precisa contándonos a qué te dedicas. Sí, lo ha esparcido un poquillo. Actualmente estoy trabajando en la Confederación Europea de Bádminton, en el área de desarrollo y en la alta competición. Llevo ya 3 años aquí en Dinamarca, en Copenhague, viviendo. Y bueno, mi rol oficial es gestora o project manager en el área de desarrollo y de la alta competición, con lo cual estoy siendo responsable o encargada de la educación de entrenadores a nivel europeo, con lo cual mi función es contactar con las federaciones nacionales de Europa y en función de sus necesidades, pues ayudarla en el desarrollo de sus entrenadores. También coordino el centro de entrenamiento europeo que se encuentra en Holbæk, en otra ciudad de aquí de Dinamarca, el Center of Excellence, donde, bueno, pues más o menos tiene el objetivo de ayudar a aquellos deportistas de los países menos desarrollados también a conseguir su objetivo en la alta competición, a darle los recursos de entrenamiento, de sparring que necesitan, y yo estoy un poco ahí pues facilitando toda esa trayectoria. Y luego también estoy de responsable de algunos proyectos de Erasmus Plus, como ha sido el proyecto Advance, que lo acabamos de terminar, donde hemos desarrollado también educación para entrenadores. Y ahora justo que hoy he tenido una reunión porque hemos empezado un nuevo proyecto Erasmus Plus que se llama Shuttlers y también son 3 años de proyecto. Tenemos diferentes socios internacionales y vamos a desarrollar un modelo de desarrollo de clubes de bádminton y de retención de niños en el deporte. Y eso, dile al Perplexity que se lo añada para la próxima. Luego modificamos la Wikipedia. Exacto. Y te vaya actualizando un poquillo. Y te metemos por ahí. Perfecto. Pues luego, aparte de la gran Casi, tenemos por aquí, como habitualmente, Fran Casermeiro y yo. Fran, ¿qué tal estás? ¿En qué andas metido últimamente? ¿Te deja tu hija seguir explorando tu curiosidad? A ver, estoy un poco dolido, la verdad, porque mi hermana ha dicho un dato que es incorrecto. Entonces, soy hermano de Mari Carmen y ha dicho que era la mejor jugadora de su casa. Y yo ante esa afirmación tengo algunas dudas, pero bueno, me voy a abstener de hacer cualquier tipo de comentario. Y nada, pues contaros, ¿qué te voy a decir? Pues ahora mismo, vamos a decir la fecha, ¿no? Estamos a 7 de febrero de 2024, pues en un inmenso pantano relacionado con proyectos de gestión de fondos europeos, ¿no? Con el tema de digitalización de entidades deportivas, de procesos de digitalización del entrenamiento, entre otras cosas. También ya sabéis que en las federaciones nacionales, pues febrero es un mes administrativamente complejo porque comienza toda la justificación económica, técnica, de todos los proyectos de la temporada 2023. Pues entonces estoy un poco en ese submarino. Y por la mañana estoy de padre a jornada completa. Es un poco la situación actual. Y entre biberones y reuniones, así paso un poco mis días. Pero nada, bien, contento a tope. También corro un poquito por las mañanas, hago un entrenamiento de fuerza casual y ocasional de 15-20 minutos, porque es el tiempo del que dispongo. Y en el que empiezas a esquivarme cuando vamos al gimnasio para que no te machaque, todo hay que decirlo. Pero bien, no me aburro. Intento llegar a todo lo que tengo que hacer y disfrutar al máximo por el camino, que es de lo que se trata al final, ¿no? Hemos venido a vivir. Pues sí. Bueno, y saltando un poquito más al tema de hoy, y empezando por Casi, ¿qué experiencia tienes tú respecto al tema de burnout, ¿no? Porque de hecho todo esto viene, bueno, Frank y yo hablamos la última vez al final del último podcast, y yo recordé que hace tiempo
también leí algunos papers que me resultaron bastante interesantes. Había como una línea de investigación de unos chicos que empezaron a investigar sobre el burnout, pero en la industria del deporte y en las condiciones de aquellas personas que trabajan en el deporte, tanto entrenadores como entrenadores asistentes, como gestores, como líderes de eventos, como, ¿no? Todo el staff que hay detrás, ¿no? De la competición incluso y de lo que es una organización, o sea, la organización del deporte, ¿no? Y era preocupante. Era preocupante. Los datos que sacaba el paper eran preocupantes. Lo estaba leyendo así de última y no me ha dado tiempo a sacar los datos, pero eran cuanto menos preocupantes. Porque hablaba principalmente de ciertos factores como son que a veces, pues bueno, son personas que trabajan en ese ámbito muy work engaged, muy involucrada casi voluntariamente lo que hacen, porque, oye, pues hay un cierto grado de disfrute o de que les gusta lo que hacen, mezclado con entornos de trabajo en los que, bueno, que a veces las decisiones que vienen de arriba no siempre complacen y, bueno, quizás eso te afecta más esos proyectos a los que les tienes cierto apego o te gustan, muchas horas, muchos eventos, a veces los fines de semana estás liado, ¿no? Estás trabajando, se te encadenan varios fines de semana debido a competiciones y tal, a lo mejor descansas un miércoles, que a lo mejor descansar un miércoles tampoco te da mucho la vida. Y de ahí surge un poquito la idea pues, de esto, ¿no? ¿Tú qué experiencia has tenido? ¿Has estado alguna vez en burnout cerca de? ¿O la has surfeado ahí en la cresta de la ola? Pues yo lo he nadado, lo he sumergido entero. Sí. Me he metido en la ola. Y la verdad es que yo creo que es un tema bastante más común y más normal de lo que nos podemos llegar a pensar. No te podía decir con datos porque no tengo ninguna estadística, pero bueno, al final lo he vivido yo en primera persona y lo he visto en personas que me han rodeado muy cerca, cómo ese impacto, ese burnout le ha afectado tanto, porque ya no te afecta solamente a nivel profesional, ¿sabes? Ya no disminuye tu rendimiento, sino ya te está afectando también a nivel psicológico. A nivel psicológico te lo lleva a tu casa también, no son cosas que te puedes dejar en la oficina o en la pista o donde estés trabajando, y también llega a afectar físicamente. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces es importante, ¿sabes?, parar un poquito a tiempo, y es verdad que cuando, por ejemplo, a la gente que está realmente motivada con su trabajo y que de verdad le gusta, porque el trabajo es un pilar fundamental, al final en el propio ámbito lo detectan, y cuanto más eficiente o más bueno eres o más te ven que puedes, más te achacan, ¿sabes? Y tú más tomas, vas más cogiendo y bueno, y al final más no significa que sea mejor. Entonces, creo que es muy importante saber dónde está el límite y la fina línea entre ser un crack y hundirte y tocar fondo. Y Yo, eso ya. por comentar, cuando has dicho es más común de lo que parece, ¿no? Y estamos un poco situando el contexto deportivo, se me ha venido a la cabeza Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el caso de Simone Biles, ¿no? La que ha podido ser la que puede ser la mejor gimnasta de todos los tiempos, pues de repente empezó a experimentar como, oye, la acrobacia, sobre todo porque, a ver, el síndrome del burnout puede tener unas consecuencias de un tipo en función del contexto en el que lo sufras, ¿no? Es decir, puede estar que, si en el ámbito de la gestión empresarial puedes tener ese síndrome de burnout, ¿no? Y mostrar esa respuestas fisiológicas, ¿no? Se te pueden inflamar los órganos, te puede doler la cabeza, puedes sentirte sin energía, puedes estar en un estado emocional depresivo. Pero, digamos, son como una respuesta a largo plazo. Pero, claro, en ese estado de burnout, si eres un gimnasta que va a hacer 4 mortales con un aterrizaje y tal, es decir, un fallo en esa conexión cabeza-cuerpo, una duda, una presión en la realización de un gesto deportivo te puede costar que, no sé, que te partas la crisma, ¿no? En un aterrizaje. Entonces, un poco se me venía a la cabeza este caso. Y he buscado en el Marca un artículo que hablaba de Simone Biles quemada por las expectativas que levanta, ¿no?
Y ellos hablaban que en gimnasia deportiva empezó a circular un término que luego en inglés se tradujo como burnout, que era el twisting, ¿no? Y era un poco, oye, que es que tengo un bloqueo mental, una presión excesiva y que no puedo, y que un poco después se empieza a ver cómo muchos deportistas que aparentemente son los referentes en su modalidad, oye, pues mentalmente están quemados, ¿no? Burnout, si lo traducen literalmente, es quemado, achicharrado mentalmente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es común? Pues ya te digo, ¿qué tipo de deportistas han sufrido burnout, no? Iniesta también fue otro caso muy sonado, ¿no? Cuando todo el mundo parecía, oye, qué bien gestiona la presión. Tevez, Buffon, Michael Phelps, Stoner. Entonces hay un montón de deportistas, oye, pues que públicamente han reconocido que están quemados, que están literalmente quemados. Entonces, no sé, Mari Carmen, ¿cuándo empiezas, no? Alguna situación en la de cuándo empiezas tú a sentir que, oye, que empiezas a estar cerca de una situación desagradable, ¿no? ¿Cuándo empiezas a sentirte quemada? ¿Cuándo empiezas a ser consciente de que estás experimentando ese síndrome del burnout? Pues básicamente yo lo empecé a sentir fisiológicamente. Sentía que ya mi cuerpo tenía tendencia a inflamarse. En mis entrenamientos normales las cosas físicamente no funcionaban como tenían que funcionar, me dolía muchísimo la espalda, me empezaba a doler el pecho, y cuando realmente mi vida estaba yendo bien, pero bueno, pues en el ámbito laboral sí que estaba un poco más bajo presión. Entonces, físicamente, fisiológicamente, que al final tuvo impacto físicamente, empecé a notármelo. También conducta en la propia jornada laboral, cuando te ves un poco incapaz de gestionar lo que debes en un día normal y que a lo mejor lo has gestionado antes, simplemente pues contestar un simple correo, lees más entre líneas de lo que realmente debería, y te llega a afectar mucho mentalmente y al final me creaba bloqueo. Me creaba bloqueo, me generaba ansiedad y no podía. O sea, no podía realizar mi día a día con normalidad. Y todo eso, pues al final también a la hora de descansar y de resetear un poco, pues me era imposible también, al final. Con lo cual, un poco, pues eso, fisiológicamente, físicamente y a la hora de realizar tu día a día normal, desde que te levantas, pues ya vas un poco en estado de alerta, preparándote para enfrentar ya, el día se veía como un conflicto. Desde las 7:30 de la mañana que abre, o 7 de la mañana que abres los ojos, ya estaba mi cuerpo en modo alerta. Y sí, y así básicamente me lo empecé a detectar. Y es cuando la bombillita se me estaba encendiendo de algo está pasando por aquí, que no es normal. Y una cosa resalta que me parece bastante curioso, que a veces la pasamos por alto y aquí en estos procesos pues, de agotamiento, de burnout, de tal, esa conexión como mente-cuerpo, ¿no? Que a veces incluso tenemos que hablar de conexión porque parece que mucho tiempo la hemos obviado, ¿no? Y hay que resaltarla. Obviamente, la mente no se puede disociar del cuerpo ni el uno del otro, ¿no? Como un proceso que realmente es principalmente mental acaba teniendo una repercusión fisiológica obvia, ¿no? Wow, muchísima. El cansancio, como incluso no te sientes sin energía, te sientes sin fuerza, te sientes, incluso tú has hablado, ¿no? Que me sentía el cuerpo inflamado. Como procesos que al final son mentales. La frase ha caído, pero bueno, vuelve ahora. Acaban teniendo, o sea, cómo se ve tan claramente en estos procesos en los que lleva una parte del sistema, como puede ser la parte cognitiva, la parte mental, al extremo, empieza a haber repercusiones en cosas que teóricamente, oye, porque tiene que haber, ¿no? Pues inflamación en todo este tipo de procesos fisiológicos. Casi. Dime. ¿Cuáles crees que son, si los recuerdas? ¿Cuáles identificas tú que pudieron ser los factores más importantes que fueron derivando hacia esa situación? ¿No? Porque no creo que se haya sido uno solo
¿O fue uno solo muy grande? ¿O fue la combinación de varios? ¿O fue solo debido a lo laboral? ¿O se combinaron cosas de varios ámbitos de tu vida? ¿O cómo más o menos Mm, se fue Pues al fraguando final eso? es un cúmulo de cosas. Me acuerdo que esto sucedió aproximadamente en verano del año pasado y sobre todo a nivel laboral ya no estaba sintiéndome muy a gusto. También gente cercana a mí ya estaba yéndose de la ciudad. Yo estaba mirando también pues, posibilidades, buscando alternativas. Bienvenido de nuevo. Creo que se ha ido la luz 30 segundos, lo suficiente para que el root haya hecho plop, plop. Ah, no Estoy pasa de nada. vuelta. Estábamos hablando de lo que el trigger point que me llevó al burnout. Ujú. Y le estaba comentando a Carlos que al final es un conjunto de factores. Al final no es solamente una cosa que determina cómo te estás sintiendo o ese quemado. En el ámbito profesional fue, digamos, lo que más determinó ese burnout, porque, bueno, pues se acumuló con muchísimo trabajo, muchísima carga, deadlines irrealistas, en fin, una serie de cosas. Y luego al mismo tiempo muchísimas competiciones de bádminton, el no poder entrenar como te gustaría entrenar, el no... Muchas veces también tendemos a perfeccionar las cosas cuando realmente no disponemos del tiempo y muchas veces ni de las herramientas, con lo cual hay que tirar con lo que tenemos. Y el hecho de mezclar el ámbito laboral con no rendir en el deporte como te gustaría. Al final yo he sido deportista de alto rendimiento también y la mentalidad, aunque ya físicamente no lo tenga, pero la mentalidad sigue estando ahí y bueno, intentas perfeccionarlo. Gente cercana yéndose del país, mi casera queriendo vender el piso, con lo cual sentía un contrarreloj constante y que me veía en la calle sin trabajo y sin amigos. Era un cúmulo de cosas bueno, al final todo viene junto, todo también se maximiza y se hace mucho más grande de lo que realmente pasa, porque al final si coges una cosa y la separas de la otra, tampoco es para tanto. Cuando lo miras un poco con perspectiva y con proyección y te sale un poco de la película que te estás montando, que puede que sea real, que nadie dice que no sea real, pero bueno, al final también hay que tomarse las cosas y verlas con otra perspectiva. Entonces yo creo que más o menos esos fueron los factores que más determinaron que, bueno, pues ese burnout al final. A mí me resuenan, de hecho, varias cosas que tú has dicho, pero además de lo que he estado leyendo, además ya, o sea, los estudios estos que he estado leyendo eran, bueno, venían de Estados Unidos, de hecho, como del sistema universitario, pero la muestra eran como 2.300 trabajadores o algo así, o más, o sea, tenía un pedazo de muestra, ¿no? Y comentaban, por ejemplo, cosas así como perfeccionismo era uno de los factores, ¿no? De Sí. que al final la gente que trabaja en deporte viene de deporte y muchas veces como que el perfeccionismo se vanagloria mucho, ¿no? Cuando eres deportista, ¿no? Y, joder, y apuntar al detalle y tal y cual y todo perfecto. Incluso el tema de la gestión de los superiores, como de los jefes, la gente que está jerárquicamente en la organización por encima de ti, donde establece deadlines imposibles, ¿no? Sí, o puntos de entrega de las tareas o de tal, que son, decir, hostia, pues, para conseguir esto tengo que trabajar de 24 horas que tiene el día, 21, ¿no? Y claro, Totalmente. supongo que cuando se te empiezan a juntar cosas así y demás factores que en tu vida o tal y cual, pues supongo que es más probable que emerja pues ¿no? Este estado. Entonces, oye, perfeccionismo y DLs imposibles, deadlines imposibles, dos factores que tenés siempre ahí, ¿no? Bajo el Ujú. punto de mira cuando se van combinando, aparte de muchos otros. ¿Tú, Fran? Sí. ¿Alguna cosita? A mí me resuena también un poco al final, pensando en sistemas, ¿no? Al final yo creo que ha dicho una cosa muy importante que es imposible detectar o predecir el burnout teniendo en cuenta tan solo uno de los componentes, ¿no? Entonces no puedes ni centrarte exclusivamente en la parte personal, ni exclusivamente en la parte profesional, ni exclusivamente en la parte física, ¿no? O exclusivamente en la parte mental, ¿no? Creo que al final entender quizás ese estrés crónico, ¿no? Porque al final entiendo que no es
un día no tienes burnout y al día siguiente ya lo tienes, ¿no? Entiendo que cuando un deportista empieza a sentir esas alertas, ¿no? O empieza fisiológicamente a expresar esas respuestas, ya está pasando o ya ha estado pasando por situaciones que le estaban generando un estrés con anterioridad. Lo único que fisiológicamente no ha expresado esas respuestas. Entonces, esa parte del estrés crónico, esa gestión del estrés en cada una de las diferentes esferas, creo que también es muy importante. Entonces, cómo cada persona, cómo cada deportista sea capaz o tenga esas herramientas para gestionar el estrés crónico al que está sometido, porque al final se nos olvida una cosa. O quizás no es que se nos olvide, no le damos la suficiente importancia. Un deportista de alta competición está sometido al estrés de manera natural. Es decir, la alta competición es un elemento estresante. Es decir, el entrenamiento de un deportista de alta competición per se estresa. El entrenamiento físico es un estresor, ¿no? Afecta a la hormesis, a la regulación del cuerpo. Entonces, esa gestión de las cargas físicas, de la carga mental, de la carga cognitiva, entiendo que es un elemento importante. Y un poco, ya te digo, si ya no podemos mudarnos de planeta porque muchas veces el trabajo, hay elementos que no podemos controlar, el entrenamiento per se es estresante y ya te digo, y la persona en su entorno es la que es, ¿cómo puede gestionar esa situación, ¿no? ¿Qué herramientas tiene un deportista? Es un poco la reflexión que estaba haciendo. ¿Qué herramientas tienen las personas para poder gestionar eso? Porque si no, en una sociedad en la que el ritmo cada vez es más rápido, el nivel de competición cada vez es más alto, los deadlines son siempre para ayer, ¿no? Es decir, todo va rápido. La sensación que tengo muchas veces es que vivimos en una sociedad cada vez más estresada. Entonces, no sé si nuestros padres o las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, estaban sometidos a un estrés tan grande, o al menos por los mismos motivos, como el que tenemos ahora. Habría otros problemas, por supuesto, pero dentro de ese estrés crónico, creo que las redes sociales, a los propios deportistas, y cuando hablo de redes sociales no solo me refiero a WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, me refiero a los altavoces sociales, la propia televisión, ¿no? El ejemplo que he puesto antes de Simon Bales. Un ser humano está preparado para pensar en su mente que medio mundo o el mundo entero tiene unas expectativas X sobre su persona en el desarrollo de un ejercicio. ¿Estamos soportados para aguantar esa presión? ¿Estamos preparados para que cuando yo estoy entrenando en un centro de alto rendimiento, doble sesión, mañana, tarde, fisio en el medio, por la noche tengo que dormir temprano porque al día siguiente tengo que recuperar, para que los 15 minutos de tiempo libre o la hora de tiempo libre que tenga me meta en mis redes sociales y vea solo fotos de mis amigos saliendo de fiesta, bañándose en la playa, haciendo reels con musiquita súper divertida? ¿Estoy preparado para gestionar emocionalmente eso? ¿No? ¿Eso puede contribuir a que me sienta quemado? Diciendo, claro, yo aquí machacándome físicamente y de repente todo el mundo está feliz, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que vivimos en una sociedad que favorece muchísimo el que un deportista de alto rendimiento pueda sentirse quemado y el que una persona medianamente exigente consigo mismo en su trabajo pueda sentirse quemada. Y esa es un poco la reflexión que lanzo, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos cuando la sociedad cada vez parece que nos lleva hacia un estrés crónico cada vez mayor, ¿no? Y cada vez la comida es peor, ¿no? Te comes un tomate no voy a decir de ninguna cadena de supermercados, a un tomate que de verdad sabes dónde ha crecido, como tal, el sabor es distinto. Es decir, yo no sé si la propia alimentación basada en ultraprocesados, comida rápida, el propio cultivo, es decir, todo contribuye a que cada vez nos sintamos más estresados. Entonces, el burnout hace 30 años seguramente no era un tema tan recurrente, pero ahora es que es un tema candente cada vez que hay un gran evento. Cada vez que hay un gran evento surgen nuevos casos de burnout. Pero claro, esos casos emergen en esa competición.
pero seguramente ya se llevan mascando en esos deportistas o lo llevan trabajando durante bastante tiempo. Es un poco esa reflexión, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Me parece curioso como en la industria del deporte, de hecho, que por lo que se ve, hay una tasa alta de gente que o lo surfea o cae en burnout, al menos alguna vez en su vida. Son industrias en las que siempre a los deportistas siempre se tiene muy, muy presente no quemarlos, ¿no? Desde etapa temprana y tal y cual, ¿no? Siempre el desarrollo a largo plazo y los clubes y tal, oye, pues no quemar a niños y tal. Y como que se tiene cierto ojo puesto ahí, ¿no? Sin embargo, luego es verdad que los trabajadores de la industria, pues, nunca, ¿no? Lo cual me parece curioso, ¿no? Que mucha de la gente que ha pasado por cuidar de que otros no se quemen, acaban ellos, ¿no? Un poquito más adelante tostados. Uh-huh. Luego, también, por ejemplo, en el paper que estuve mirando, que es interesante que os recomiendo a la gente que escuche esto tal, si lo quiere leer, lo dejaremos por las recomendaciones. Está guay porque en uno de ellos sacan arquetipos, ¿no? De, oye, el sexo de tal, el género de la gente que suele tal, el puesto de trabajo en el que suele tal, y saca como arquetipos, ¿no? Que, bueno, son más o menos fieles a la realidad. Pero que está curioso eso. Y además tiene como extractos de conversaciones que tienen con gente, ¿no? Y son curiosos. A veces, por ejemplo, hay algunos que dicen, temo cada vez que suena mi teléfono porque sé que hay más del 50% de posibilidades de que se trate de trabajo sin importar dónde esté ni lo que esté haciendo, ¿no? Típico correo el sábado a las 3 de la tarde. Dice, pero a mí porque me tienen que mandar este correo ahora, mándamelo el lunes por la mañana, ¿no? Es curioso, ¿no? Luego salen también cositas como tengo ansiedad acerca de... Ojo, tengo ansiedad acerca de tener hijos debido a las demandas y la inflexibilidad de mi trabajo. ¿No? Sale mucho el conflicto de trabajo con familia, work-life balance y todo este tipo de historias. Y luego vi incluso una pequeña reflexión que hacían los investigadores que sacaban, que decían incluso hay personas, la gente que ya tiene familia puede que incluso les sirva como amortiguación para no quemarse, en el sentido de aquella gente que suele meterse mucho en su trabajo, ¿no? En aquella actividad que haga, ¿no? Suele involucrarse mucho y claro. hacer involucrarte demasiado te genera estrés, tal cual, y te puede llevar al burnout, ¿no? Pues aquella gente que tiene familia, cuando se involucraba mucho a partir de cierto tiempo empezaba a tener conflictos con la familia, lo cual normalmente empezaba a priorizar la familia sobre el trabajo y hacía que pusiese el trabajo aparte durante un tiempo y eso hacía que no se quemase tanto. Y me parecía curiosa reflexión, pero también es verdad que a la vez sale por aquí mucha gente como con eso, como work-life balance, en plan, con conflictos, ¿no? Familiares, trabajo y tal. Me surge también el tema de que si CEO súper venido arriba y tal, igual que todo por la empresa, etc. Y de hecho, yo creo que, como bien dices, además es fundamental tener algo aparte del trabajo en lo que pueda focalizar tu atención, ¿sabes? Porque si no, al final, por ejemplo, en mi caso, que estoy en Dinamarca, he visto en primera persona gente que, pues bueno, no tiene muchos hobbies, con lo cual su primer foco y mayoritariamente foco de atención es el trabajo. Con lo cual crea un constante run de trabajo, comportamientos ya automatizados, como bien dices, de, pues yo qué sé, a lo mejor te estás tomando un cafelillo en tu casa tranquilamente y en vez de leerte, yo qué sé, el periódico o las noticias, mira el correo, ¿sabes? Entonces ya todos esos pequeños inputs te están ya intoxicando mentalmente, ¿sabes? Con lo cual yo creo que es súper importante, tío, el tener una vía de escape, bien sea tu familia, como bien dices, que al final pues es una prioridad bastante grande, o bien sea irte a pegar una carrera todas las tardes a desconectar, ¿sabes? Con lo cual yo creo que eso también es fundamental. Yo de hecho, por ejemplo, o sea, yo no considero que no he estado quemado, no me he metido a bucear el burnout, pero lo he surfeado un par de veces. Han estado ahí bailando la comba. Y de hecho, una de las veces era cuando, claro, cuando no haces
todo el tiempo, toda la energía la metes a un proyecto, a una actividad o a lo que sea el trabajo, sea lo que sea, ya te digo. Sí, sí. Para los chavales de 13 años que están jugando al fútbol no es su trabajo, pero también se queman, ¿no? Yo fue una época en la que estaba ahí en el CAR trabajando y luego también estaba trabajando con el taekwondo. Me acuerdo que yo me levantaba a las 7 menos un minuto de la mañana y empezaba ahí, a las 7 y 5 estaba sentado leyendo, haciendo cosas, volvía a llegar a mi casa 10:30 de la noche y era como sin duchar, sin comer, ¿sabes? En plan, te haces la comida, te duchas y al día te acuestas a las 11:15, 11:20. Al día siguiente te levantas otra vez a las 7 menos 1, día tras día, tras día, tras día. Y ojo, o sea, lo mantuve bastante tiempo y medio sin problema hasta que las cosas no empezaban a salir tan bien. No empezaban a salir tan bien y te pones tanto tiempo, tanta dedicación y tal, empiezas a sentir, empiezas pues, a lo que tú decías, casi en plan, como sensaciones parecidas, ¿no? A la de vamos por mal camino, ¿no? Total. Y ahí yo empecé a cortar, dije, a tomar por culo. O sea, y fue una de las... Por eso me resuena con lo que dices tú, porque yo era como... No sé cuántas horas eran, pero de 7 a 10 y pico que llegaba a mi casa, yo qué sé, calculará, ¿sabes? Y claro, ¿qué margen de cosas metía ahí? Yo ahí no me daba tiempo ni a entrenar 40 minutos la mayoría de los días, ¿sabes? Ni 30 minutos. No había más cosas. Había la conversación de 10 minutos haciéndome la comida con mi compi de piso, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso que es un factor, una dinámica que es bastante resonada. ¿Tú, Fran, has hecho alguna vez como ahí surfing? Yo no sabría definir. Swimming. No sabría definir si he estado, digamos, si he sufrido burnout o no he sufrido burnout. Pero sí que he podido estar cerca por lo que los artículos y la gente describe de esas situaciones. Entonces, pues bueno, a ver, deportivamente no he tenido ese problema, la verdad. Yo nunca he lidiado con la alta competición. Es la realidad. Mejor. Pero profesionalmente sí que he estado en proyectos pues que han condicionado mucho el estilo de vida que he podido llevar para poder desarrollarlo. Entonces, profesionalmente sí que he podido estar cerca de estar quemado, ¿no? De estar bastante quemado, más que una Citroën C15, ¿no? Después de 20 años de arduo trabajo en el campo. Apoyo a todos los que están con los tractores ahora mismo, cortando carretera. Entonces, en ese sentido, cuando se me viene a la palabra una palabra que es el ancla, ¿no? El ancla emocional. Muchas veces, ¿cuál es el propósito de tu vida o cuál es el propósito de tu persona en ese momento? Tener claras tus prioridades hace que cuando tengas una situación estresante seas capaz de tomar decisiones medianamente decentes e informadas. La familia es un ancla emocional muy importante. Entonces, el trabajo, digamos, estas frases que me han contado compañeros, pues que sí han sufrido un poco ese burnout, ¿no? El trabajo va y viene, pero la familia es una constante, ¿no? Entonces, ese refugio emocional es importante. Y pensar que una persona sola puede cambiar el mundo o puede solucionar todos los problemas, a veces creo que te puede hacer estar equivocado. Luego yo personalmente siempre, quizás esto suena un poco a prototipo, ¿no? Pero puedes ir al psicólogo, puedes apoyarte en un profesional en situaciones de muchísimo estrés. Puedes compartir tus problemas o tu situación o tu estrés o tus preocupaciones con tu círculo más cercano y eso puede ser positivo porque muchas veces nuestra mente es una máquina de regenerar, recrear situaciones que todavía no han sucedido. Cuando la cuentas o la hablas con alguien te das cuenta de que en realidad no es tan problemático, tan dramático como en tu cabeza se está generando esa percepción. Y luego, para mí personalmente, el tema del estoicismo, y aquí es donde decía que a lo mejor un topicazo, el estoicismo sí me ha ayudado a, no sé, es como un pensamiento muy, muy antiguo, pero muy aplicable a la vida de hoy en día. Entonces, realmente, todo lo que escapa a tu control deja de ser un problema. Y cuando tú eso lo tienes claro, te centras en hacer las cosas lo mejor que puedes, con el tiempo del que dispones y relativiza mucho esa gestión de ese estrés crónico que puedes sufrir. Entonces, situaciones donde he estado cerca de sufrir burnout, o creo que sí,
Pues cuando comenzamos con la apertura del centro deportivo en Granada, ¿no? Con la gestión de todo el personal, el montaje de la instalación, permisos, procesos de selección, cuando hay que tomar decisiones importantes dentro de un equipo que pueden afectar negativamente a personas, ¿no? Entonces, en un puesto de dirección, el tener que prescindir de alguien dentro del equipo, pues puedes tomártelo como una decisión por el bien de la empresa, pero la persona puede interpretarlo como una decisión en contra de su persona, cuando realmente nadie quiere tomar decisiones que afecten negativamente a otras personas. Conciliar la vida personal y profesional, como puede ser el caso de ser padre y estar en un puesto de cierta responsabilidad, como ahora en este caso, pues a veces es challenging, ¿no? Como dicen los ingleses, es complicado porque el día tiene 24 horas para todo el mundo y hay veces que no llega. Pero, bueno, lo importante es que al día siguiente vuelve a salir el sol, ¿sabes? Y un poco tienes que verlo con esa perspectiva, porque si empiezas a acumular el estrés de cada día y lo empiezas a meter en una bolsa de horas de estrés de todo lo que no te da tiempo y lo empiezas a acumular, pues es fácil que el cerebro, que es una máquina de predecir, pues realmente te hunda, ¿no? Te hunda y te siga generando todavía más estrés. Entonces, principalmente un poco esa es las situaciones donde yo he podido estar cerca del burnout, ¿no? En los proyectos cuando era autónomo o empresario, iniciando esos proyectos nuevos, en situaciones donde mi vida personal se ha visto comprometida por el alto nivel de exigencia conmigo mismo que tengo en el trabajo. Y ya te digo, yo he sido consciente de que me he basado, de hecho, en mi caso, fisiológicamente yo lo expreso de una manera que la tengo bastante identificada. Y tengo una dermatitis en la cabeza, ¿no? Y una dermatitis en la cabeza es que hago así y cae nieve, ¿no? Entonces, es un poco una dermatitis. La gente dice, oye, es caspa, tal. Dice, no, porque me sale en la barba también. Entonces, en momentos de mucho estrés, lo expreso con sequedad en la piel y el cuero cabelludo, pues, como parte de la piel. Entonces, si nos ponemos a indagar ya en el libro de Nazaret Castellano, que hablamos el otro día, la relación entre la dermis y el sistema nervioso, pues se puede ver. Entonces, cuando me dice el barbero, tengo un champú fantástico para esto, y le digo, ¿sabes cuál es mi mejor champú? Irme un mes de vacaciones. Porque automáticamente desaparece. Automáticamente desaparece. Entonces, cuando estoy en el Palmar 3 días descansando, el día 3 desaparece. Magia o... Y luego otro síntoma que ya lo acuso cuando el estrés un poco más intenso es el ojo. No sé si os ha pasado, lo habéis sentido, entonces... El tembleque, ¿no? Cuando tienes estrés crónico, descansas peor. No sé si es que la comida te alimenta menos, no lo sé, pero hago peores digestiones y vibra el ojo. Entonces, no sé si hay algún tipo de conexión. He intentado buscar, no soy la única persona a la que le pasa, es decir, cuando las personas muestran estrés sintomático, estrés crónico, esa vibración del ojo, pues es recurrente, pero no he sabido encontrar una explicación científica o argumentada, como por ejemplo la que me dio Carlos el otro día al chasquido. El porqué del sonido del chasquido, ¿no? Es decir, hay cosas que sabes que están relacionadas con eso, pero no sé la explicación fisiológica del porqué. Lo que está claro es que cuando llega el tic del ojo, tengo que hacer algún cambio. Ese cambio es bajar la intensidad del trabajo, ese cambio es hacer más actividad física, ese cambio es comer mejor y ese cambio es leer sobre cosas que no estén tan relacionadas con lo que hago todos los días, ¿no? Y es evadirme un poco. Mira, pues ahí, cogiendo un poquito de ahí y ya tirando un poco hacia el cierre, ¿cuáles son esas, empezando por Casi, que nos dé un poquito también de su experience, cuáles son ese tipo de cositas que te ayudan a mantener el equilibrio, ¿no? Porque después de hablar un poco de todas las situaciones, de todo tal, oye, ¿cuáles son esas cosas que normalmente te ayudan, oye, no cuando ya es demasiado tarde, sino a no llegar a, ¿no? En cuanto a meterlo en el sistema de tu rutina, de tu vida, de tu tal, pues son aquellas actividades, aquellas cositas, aquellas, lo que sea,
que te ayude un poco a regularte y a mantener un poquito, bueno, esa estabilidad. Quería también, con lo que mi hermano estaba diciendo, de cuando el cerebro tiende a predecir algo que todavía no ha pasado. Y es que es curioso porque al final ya no es solo eso, sino que fisiológicamente, neurológicamente, tu cuerpo también lo sufre. O sea, tú te estás imaginando que cuando, yo qué sé, que no has entrenado esta semana y que vas a jugar la competición de dentro de 2 semanas y que no has podido entrenar, y al final toda esa sintomatología tu cuerpo la está experimentando de antemano innecesariamente. ¿Sabes? O sea, que ya no es solo eso de que te estás preparando, sino que además lo estás sintiendo, que además eso también, como lo habréis visto ya también en el libro de Nazaret Castellano, y que al final te están creando innecesariamente una serie de síntomas día tras día que se van acumulando. Y bueno, en cuanto a la estrategia, mi hermano ya ha comentado unas cuantas. Lo del psicólogo no es ninguna tontería. La verdad es que yo descubrí la clave con mi psicóloga. También es verdad que hay que tener suerte con la persona con la que topas y que tengas complicidad y que realmente te sientas conectado. Y yo creo que ella me ayudó a entender y a hacerme las preguntas adecuadas. Porque muchas veces tú le estás dando vuelta a tu cabeza y te estás haciendo unas preguntas que a lo mejor no te llevan a ningún lado. Entonces ella como que me abrió un camino nuevo, un camino, una bombillita que hablando con nadie más se me había encendido y bueno, me ayudó pues eso, ok, ¿cuáles son tus prioridades? Básicamente, ¿vale? ¿Hasta cuánto tienes que apretar en ciertas áreas de tu vida? Entonces ahí me hizo pensar muchísimo y a dejarlo estar también. Muchas veces, pues tío, lo llevamos todo a unos extremos y apretamos y apretamos y al final ahoga. Pues tío, muchas veces también hay que dejarlo estar, ¿vale? Y muchas veces, lo que decía también el libro del antifrágil, ¿no? Que tenemos mucho miedo a la procrastinación, como que la criticamos muchísimo, pero, pues tío, muchas veces, pues dejando las cosas estar, van alcanzando su cauce también. No hay que ser tan proactivo e intentar cambiar el mundo o inventar la rueda otra vez, que al final poco a poco las cosas se van encauzando, ¿sabes? Van cogiendo la vida, lo que tiene para ti está, ¿sabes? Así que muchas veces también hay que pararse, ¿sabes? Un poco, porque vamos eso, acelerados. También me ayuda muchísimo hablar con las personas adecuadas. En este caso, mi hermano es un pilar fundamental cuando estoy en momentos de crisis, siempre, ¿no? Pero cuando en momentos de crisis, mi hermano, la verdad es que, bueno, pues 5 años de sabiduría más que yo, al final ayudan también a darle perspectiva y relativizar lo que pasa en tu entorno, con lo cual rodearte de las personas adecuadas es súper importante y luego cuidarte a nivel físico, hacer deporte, ya sea vete a bailar, vete a, yo qué sé, un tango, vete a dar un paseo por el parque, respira aire puro, cómprate unas mazas y ponte, yo qué sé, lo que te guste. Pero dedícale tiempo a tu cuerpo, que al final cuerpo y mente, como tú has dicho, Carlos, está todo conectado y es fundamental. Y bueno, y la nutrición. O sea, al final la microbiota también, toda la conexión con el cerebro, bueno, ahí no nos vamos a poner ya a hablar de este tema, ¿no? Pero obviamente también es fundamental cuidarte la nutrición para estar psicológicamente bien y físicamente. Eso. Creo que esas son las recomendaciones más o menos que cuando veo que estoy surfeando el burnout o el pánico, me mantiene un poco ahí en equilibrio. Más o menos. Muy ¿Y buena, tú? ¿eh? ¿Cómo lo gestionas? Fran, no, vale a Fran primero, luego ya me guardo yo la última, para que me piséis todas. Ya. Yo un poco las que he comentado, las voy a intentar listar por orden, por ponerme un reto mental, listar por orden de eficacia según la eficacia que tienen en mi persona. La primera es decir que no a cosas que se pueden decir que no. Es decir, cuando estás sobresaturado de cosas
muchas veces simplemente ese dejar pasar es, oye, este compromiso, este tal, oye, no es posible, es decir, hay que saber decir que no. Eso te puede generar un cierto estrés al principio, pero es importante tener las prioridades claras. La segunda es la actividad física, ¿vale? La segunda es la actividad física yo creo que al final un cuerpo y una mente que físicamente, biológicamente están bien, pueden tolerar ese estrés de manera mucho mejor. Cuando digo actividad física, me refiero a entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular de cualquier tipo, ¿no? Si hablamos de deportistas de alto rendimiento, evidentemente las cosas tienen que ser, porque ya no hablamos solo de burnout, ¿no? Podemos hablar de sobreentrenamiento, entonces que ya es otro síntoma que puede contribuir a empeorar las cosas. Pero en este caso, oye, la actividad física es un pilar importante. Bajar un poco el pistón a nivel profesional. Es decir, muchas veces el nivel de exigencia con uno mismo y con su trabajo es demasiado elevado. Entonces, simplemente ser consciente de que en determinados momentos no puede ir con el pie en el acelerador de manera constante como si fuera la norma. Es decir, hay veces en las que se necesita bajar el pistón. Y luego rodearte de esa persona vitamina, ¿no? Como ha dicho Mari Carmen, rodearte de las personas adecuadas. Hay personas que contribuyen a incrementar tu estrés y, de hecho, ver una llamada o un WhatsApp de determinadas personas te puede generar estrés y ver una llamada o un mensaje de determinadas personas te puede generar un estado de relajación, ¿no? Entonces, en ese orden, decir que no, actividad física, bajar el pistón, personas vitaminas, yo creo que son las estrategias que yo podría utilizar. Y, por supuesto, lo vuelvo a decir, porque eso ya al final te da una perspectiva sobre cómo integrar esas herramientas. El tema del estoicismo, ¿no? Leer filosofía, leer sobre cómo otras personas en la historia han gestionado situaciones difíciles, te da una perspectiva mucho más amplia de lo que son los problemas mundanos. Al final, realmente, nuestros problemas en comparación con los problemas del mundo entero son problemas relativamente pequeños, ¿no? Somos una unidad muy pequeñita dentro de un sistema mucho más complejo y tener esa visión macro de todo el sistema te hace relativizar mejor los problemas que puedes tener. Y yo creo que ahí está bien, el que sepa hacer todo eso, yo no lo sé hacer bien, yo lo hago. Tenemos buen repertorio, ¿eh? Okay. Yo voy a secundar todo lo que habéis dicho, me parece. Creo que no ha habido ninguna cosa que me haya chirriado. Voy a resaltar un poquito más el tema de la psicología, porque creo que le damos demasiado poca importancia a la salud mental y ya no tienes que estar quemado o tenés que tener ningún problema ni cualquier historia así para ir a trabajar con psicóloga, igual que mucha gente que tiene nutricionista y no tiene ningún problema digestivo, ¿no? O gente que va al gimnasio sin tener artrosis, ¿no? Pues la salud mental también puedes trabajarla y fortalecerla sin tener ninguna patología, ¿no? Ninguna alteración. Luego, yo voy a recomendar uno que es tener un hobby. Yo creo que tener un hobby es de las mejores cosas que puedes tener, porque es una de las cosas que, incluso cuando hoy en día casi todo lo hacemos como un medio para alcanzar un fin que queremos, ¿no? Quiero ser mejor aquí, o quiero ser mejor allí, o quiero haber leído más, o quiero trabajar mejor, o quiero estar más fuerte, o quiero estar más delgado. Cuando tienes un hobby o cuando juegas, eso lo haces porque es fin en sí mismo. No necesitas que te lleve a ningún sitio más, sino que lo haces por el propio disfrute de, ¿no? Es como cuando eras niño jugaba. ¿Por qué juega? Porque me gusta jugar y porque me lo paso de locos, ¿no? Y no necesito más justificación para hacerlo, ¿no? Y creo que eso es muy, muy sano también. Y juntando un poquito todo lo que hemos dicho, todo lo que habéis dicho vosotros, y haciendo referencia, como no, a los sistemas, incluso al libro de Thinking in Systems, ¿no? Y al libro de Thor Grove de Playing with Movement, que habla mucho de todo eso ciclo de retroalimentación, ¿no? Cuando una cosa te va predisponiendo a la otra y ¿no? Una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Oye, como estoy súper estresado en el trabajo, luego llego con mi amigo, estoy súper estresado, entonces las relaciones tampoco son tan súper fructíferas como tal, me apetece más comer chocolate y pedirme una pizza que cocinar algo o pillarme algo sano, y todo te va predisponiendo a que las cosas sigan yendo mal y al final te va metiendo en un pequeño bucle del cual todo se retroalimenta y te van llevando, ¿no? a que después de todo eso incluso trabajes peor, ¿no? o te relaciones peor. Y que pequeños cambios ahí ya pueden, que sea una tontería,
no hay que hacerlo todo, sino con una o dos cositas que te vayan dando buenos resultados, que te vayas haciendo, pues ya puedes dar la vuelta a la rueda, ¿no? Oye, pues estoy entrenando y me siento un poquito mejor por haber entrenado, ¿no? Y ahora ya vas al trabajo pues, un poquito más predispuesto, toma las cosas de otra forma y te juntas con tus amigos, ya vas con un mejor mood. Y como has entrenado y te sientes bien, te apetece más comer un poquito más sano. Empieza a dar la vuelta poco a poco a esa dinámica del sistema, que en vez de llevarte algo negativo, te va llevando poquito a poco algo positivo con pequeños cambios. Y yo creo que poco más. Si queréis decir algo, yo para empezar voy a pedir perdón por si alguna psicóloga ha visto esto y a lo mejor se está tirando de los pelos porque hemos dicho barbaridades. No, yo creo que al contrario, estamos promocionando pues eso, la importancia de la salud mental. Totalmente. Pero sí, con idea de que esto se visualice un poquito más y que esto no sea un tema tan quizá algo un poco tabú, que tengamos más de visibilidad. De todas formas, Carlos, y fíjate, como estamos hablando del burnout, me voy a tirar a la piscina. En una sociedad tan amplia y, ya te digo, a nivel, no sé el impacto, hacia dónde podremos impactarnos, a cuánta gente impactaremos con este podcast. Pero que incluso si... Yo pido disculpas por adelantado, pero que si hay alguien, que seguramente alguien pueda ofenderse con algo de lo que hayamos dicho, que es muy probable porque hay muchas personas en el mundo que por la noche voy a seguir durmiendo tranquilo y por la mañana me tomaré un café cuando me levante, ¿sabes? Incluso aunque se ofenda algún profesional. Y enfatizo, la psicología deportiva me parece un pilar bestial para solucionar el burnout. Pero que si hay algo de lo que hayamos dicho que la intención no es ofender, pero alguien se ofende, oye, pues que tenemos que vivir con eso. Pues sí, yo lo primero que voy a hacer después de esto es ir a entrenar, y a levantar hierro, que hemos dicho que es una de las cositas que podemos hacer, ¿no? Y casi, si tú tienes algún mensaje final, alguna cosita última. Nada, yo daros las gracias porque al final es verdad que escucharos también hablar, cuando he estado escuchando, he estado también reflexionando al mismo tiempo y, joder, muchas veces nos olvidamos de lo básico para encontrar ese equilibrio y que al final no necesitamos ninguna receta mágica, tío, necesitamos, pues eso, ingredientes clave, moverte un poquito, tener buenos amigos y vamos, y vamos ya tirando con eso. Eso te arregla bastante. Así que daros las gracias a vosotros porque la verdad he estado a gustísimo y me habéis subido también un poco la moral aquí. Las gracias a ti por dedicar tu tiempo y por participar en estos proyectos frikis que vamos montando por la vida. Y nada, chicos, muchas gracias por el tiempo. Un abrazo a los dos y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la antequera. Un fuerte abrazo. Hasta luego, chicos.